Buenas tardes, maestra. El día de hoy estaré respondiendo y hablando sobre el tema de lo que son los delitos por hechos de corrupción y siendo parte complementaria de lo que es el derecho constitucional. De manera de introducción, la corrupción se puede entender como uno de los mayores problemas que afectan a la administración pública y lo que es la confianza ciudadana, que en sí es el poder general del gobierno. En lo que es esta presentación conoceremos quiénes son considerados servidores públicos, cuáles son los principales delitos que pueden cometer en actos de corrupción, su definición y consecuencias legales. ¿Ya que nos sirve comprender estos temas? Pues es fundamental para fortalecer la transparencia y lo que es la rendición de cuentas en nuestro país y establecer una democracia más igualitaria para todos. Estas son las listas de preguntas que se van a contestar, empezando por la primera que dice: ¿quiénes tienen el carácter, de servidores públicos? Siendo la respuesta que los que tienen el carácter de servidor públicos son todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o lo que es una comisión en el gobierno, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en los distintos organismos autónomos y lo que son los municipios en coalición de todos estos poderes. La segunda pregunta: ¿cuáles son los delitos por hechos de corrupción? A continuación, los delitos por hechos de corrupción incluyen todos los ejercicios ilícitos de servidores públicos, como abusos de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho y cohecho de legisladores y también el peculado. Todo esto es una gran cantidad de delitos que se pueden establecer por lo que son los servidores, ya que su fin tiene que ser imparcial y no tener favoritismo en el momento de los actos. Como tercera pregunta tenemos: ¿en qué consiste el delito de ejercicio ilícito de servidores públicos? Bueno, consiste en que un servidor público ejerza funciones para las que no está autorizado, o continúe ejerciendo el cargo después de haber concluido su nombramiento, es decir, que está haciendo un uso de su poder el cual ya no corresponde. Como cuarta pregunta tenemos: ¿cuál es el delito de abuso de autoridad? Siendo la respuesta que un servidor público usa su poder o autoridad de manera injusta, afectando derechos de otras personas o el favorecimiento indebidamente desproporcionado hacia alguien. Esto con el fin de perjudicar los derechos personales y reales de una persona. Como pregunta 5 tenemos: ¿en qué consiste el delito de coalición de servidores públicos? Bueno, pues este se da cuando varios servidores públicos se ponen de acuerdo para tomar decisiones ilegales que afecten el servicio público, esto generando afectaciones a la ciudadanía y la seguridad social. Como pregunta sexta tenemos: ¿los trabajadores que salían para hacer valer sus derechos constitucionales cometen el delito de coalición de servidores públicos? Bueno, desde mi punto de vista es que no cometen delito, ya que cuando los trabajadores se unen para defender sus derechos constitucionales, esto es una manera de ejercicio del derecho legítimo y no es considerado un delito a menos que se utilicen acciones ilícitas en el proceso. Como pregunta séptima tenemos: ¿en qué consiste el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades? Pues esta sucede cuando un servidor público usa sus facultades que no tiene o las usa de manera indebida para beneficiar o perjudicar a alguien en su garantía constitucional. Esto quiere decir que las atribuciones que pueden tener los servidores y sus facultades no están ejemplificadas como deberían de ser en el momento de realizar acciones. Como octava pregunta tenemos: ¿qué pasa si un servidor público paga indebidamente remuneraciones? Y bueno, la respuesta que se nos da a partir de las leyes establecidas es que puede ser sancionado, ya que el pago indebido de sueldos implica el mal uso de recursos públicos y tendría que ser juzgado para recibir una sanción correspondiente. Estas son las siguientes preguntas.
Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué pasa si un servidor público recibe indebidamente remuneraciones? Bueno, como en el caso anterior, también puede ser sancionado ya que está aceptando dinero que no le corresponde por atribuciones que quizás no son equitativas en el aspecto de sus funciones. Esto quiere decir que de igual manera tendrá que ser juzgado para corresponder una sanción y hacer valer el derecho de todos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué es el delito de concusión? Bueno, es cuando un servidor público exige dinero, servicios o cualquier tipo de beneficio abusando de su cargo y de la desproporción o inseguridad de la persona afectada. En la siguiente pregunta tenemos, ¿en qué consiste el delito o intimidación? Bueno, esto de manera muy general, pero en el ámbito jurídico, es que consiste en amenazar o presionar a alguien para que actúe en contra de su voluntad, generando normalmente un uso de poder público para que éste funcione y así poner en riesgo los derechos reales y personales de esta persona victimaria. En la siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el delito de ejercicio abusivo de funciones? Bueno, aquí es cuando un servidor público usa su cargo para obtener de beneficio personal una acreditación de manera real o personal y también puede ser para un tercero en el cual se busque beneficiar este mismo en base a sus funciones. En la siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el delito de tráfico de influencia? Bueno, de manera sencilla es que sucede cuando algún alguna persona en el servicio del poder usa su mismo poder o relaciones personales para obtener un beneficio o ventaja indebida y como generalmente se puede ver es una votación quizás mayor para obtener recursos legales o monetarios que contribuyan a su beneficio propio. Como siguiente pregunta tenemos ¿en qué consiste el delito de cohecho? Bueno, es cuando un servidor público acepta dinero o regalos también a cambio de realizar u omitir un acto de trabajo. Esto con el fin de agilizar o ralentizar un debido proceso del derecho. Como siguiente pregunta tenemos ¿en qué consiste el delito de cohecho en el ámbito de legisladores? Bueno, esto es cuando un legislador acepta dinero o lo que son dádivas para votar de cierta manera o influir en una decisión legislativa, teniendo mayor voto en el favoritismo de la acción. Como siguiente pregunta tenemos ¿qué es el delito de peculado cometido por servidores públicos? Pues en este caso es cuando un servidor público usa para sí mismo o para otros los recursos públicos que tenía bajo su responsabilidad, haciendo un mal uso de esto mismo. Y por último, y para terminar, además de los servidores públicos, ¿quiénes pueden cometer el delito de peculado? Bueno, de manera simple y general, quienes también pueden cometer el delito de peculado es aquellos que manejen recursos públicos o bienes del gobierno con la capacidad de poner garantías o establecerlas sobre las mismas. Y bueno, esta fue mi participación sobre los delitos por hechos de corrupción. Espero se haya explicado y entendido de manera breve y sencilla y muchas gracias por su atención.